nos acercamos a ti, rendidos a tus pies, cautivos de tu amor. Buenos días, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy sábado 17 de febrero lleva por título Convicción para arrepentimiento, siguiendo nuestro estudio en Marcos 14 del 66 al 72. Así dice la palabra de Dios. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Mas él negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: «Verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Convicción para arrepentimiento. El día de hoy vamos a estar analizando este pasaje que ciertamente ya estábamos viendo venir, ya ubicábamos, pero hay 3 enseñanzas de las cuales nosotros podemos aprender de lo que ocurrió en este momento, en el que nuestro primer punto se llama una triste respuesta. Recordemos lo que ocurrió el día de ayer, en el versículo 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y a partir de ese versículo se empieza a desarrollar todos los sucesos del juicio mal empleado que estuvimos analizando ayer. Pero el versículo 66 nos dice, nuevamente nos recuerda que Pedro estaba presente en el patio de la casa del sumo sacerdote de Caifás. Entonces nos dice que una de las criadas del sumo sacerdote prácticamente lo estuvo observando con mayor detalle, porque recordemos que en el Evangelio de Juan nos dice que un discípulo, Juan, era conocido del sumo sacerdote. Entonces regresó a la puerta y pidió que le abriesen, y fue Pedro quien entró, y es en este momento en el que dice, cuando lo vio con mayor detenimiento, que dijo: «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Versículo 68, mas él negó diciendo: «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. En todo este momento, Pedro lo único que estaba haciendo era velar por su seguridad. Estaba al pendiente de cómo se iba a desenvolver los sucesos, y quizás estaba con un poquito de cargo de conciencia por el hecho de haber afirmado anteriormente que no se iba a alejar de Jesús, que iba a estar ahí presente. Quizás es por eso que en ese justo momento Pedro estaba ahí. Pero pues obviamente estaba velando por su propia seguridad. Y al momento de que le plantean esa pregunta, se ve expuesto y dice: «No le conozco». Y de ahí salió. También dice: «Ni sé lo que dices». Prácticamente la tomó a loca. Dice que salió a la entrada y en ese momento, recordemos que había bastante movimiento. Quizá en ese tumulto no escuchó el gallo y estaba ofuscado en sus propios pensamientos de que quería evitar algún problema. Y en el versículo 69 dice: «Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos». ¿Qué cuestiona? Pedro ahorita está en un momento cumbre, en un momento, por así decirlo, difícil para él, porque también quiere estar con su maestro, pero también quiere resguardarse. Y es en ese momento en el que da en 2 ocasiones 2 respuestas completamente incorrectas. Y son tristes respuestas, porque recordemos cuánto tiempo había estado Pedro con Jesús. Y quizá nosotros en algún momento nos han preguntado: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Cómo es que te defines? ¿Cuáles son tus características, tus actitudes, tus aptitudes? Cuestiones para identificarnos a cada uno. Y generalmente nosotros respondemos lo que más nos identifica, pero
quizás nos da pena responder, es que soy cristiano, es que soy creyente. Y en ese momento nosotros estamos actuando en contra de nuestra fe. Y no por una cuestión de persecución o por una cuestión de seguridad, porque quizá Pedro aquí estaba viendo por su seguridad porque había dañado al siervo del sumo sacerdote. Pero nosotros quizá lo hacemos meramente por compromiso social, porque no nos etiqueten de algo o porque no queremos o porque queremos encajar en el grupo y deseamos que pues quede resguardado el hecho de que somos cristianos. Definitivamente eso va en contra y es algo triste, algo que habla mal de nosotros, porque definitivamente en ese momento no hemos estado aplicando lo que hemos aprendido y quizás se ponen dudas si realmente estamos recordando la enseñanza. Segunda de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Realmente prediquemos el Evangelio, realmente debemos de participar de estas aflicciones, no porque nos hagamos más santos, sino porque es parte de nuestro proceso como creyentes. El siervo no es mayor que su Señor, y nuestro Señor Jesús sufrió mucho. Lo vimos el día de ayer en un juicio completamente injusto y prácticamente estaban levantando mentiras, estaban levantando calumnias. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando nos pregunten si somos cristianos? Definitivamente debemos de responder afirmativamente, pero viene otra cuestión. Debemos dar testimonio, debemos de vivir la verdad que predicamos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, aquello que diferencia. Versículo 70. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ciertamente ellos le identificaron por su aspecto, porque definitivamente era una cuestión característica quienes eran de Galilea. Pero también eso lo tomaron a una cuestión de menospreciarlo, simplemente por ser quien es y también por seguir a Jesús. Y es por eso que le dice, primero lo identifica, eres Galileo, eres de esta región. Y después lo identifican por su hablar. Dice, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Semejante a quién? A la de los Galileos, pero también a la de Jesús Nazareno. Y quizá en este momento Pedro podría haber respondido: ciertamente soy seguidor, ciertamente dije que iba a morir por mi Señor. Y en este momento podría haber tomado mucho valor y podía haberles hecho frente. Pero no fue así. Simplemente él no respondió de esta manera. Ahora, qué privilegio, qué padre, pero en ese momento no beneficioso para Pedro, que lo hayan identificado por su manera de hablar. ¿Nos identifican a nosotros como creyentes o simplemente actuamos como los demás y no compartimos el Evangelio? En verdad hay un distintivo en nosotros, buscamos el hecho de compartir ese factor de que en nuestra forma de hablar definitivamente se note que somos cristianos y no solamente por usar palabras domingueras, diría la expresión coloquial, sino que no debemos de emplear palabras altisonantes, no debemos de menospreciar a los demás, sino que debemos de hablar siempre con la verdad, no debemos de mentir, no debemos de difamar a otros, sino que siempre debe de estar en nosotros la verdad. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Recuerda la enseñanza. El versículo 71 es triste, porque él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y esa palabra maldecir es algo que los judíos ocupaban, ciertamente era decir cosas malas, pero específicamente era: si miento, que algo malo me pase. Si estoy diciendo mentiras, que definitivamente lo conozco, que algo malo me pase. Y empezaba a maldecir, empezaba a decir no lo conozco y empezaba a proferir un montón de palabras que definitivamente pues no debería ser con un creyente. Y esto de esta forma le estaba diciendo: mi hablar no es como la de él, yo no soy con ellos, me están confundiendo. Y empezó a negar a Jesús. Y vemos algo. Pedro mintió. Pedro maldijo.
Y recordamos lo que dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y aparte, Pedro estaba viendo por sus propios beneficios. Y el versículo 72 nos dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? Porque no se quiso negar a sí mismo. Las enseñanzas que Jesús dejó fue, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Prácticamente, olvida tu seguridad, olvida tu estabilidad y sígueme y en mí encontrarás todo. En Jesús tendremos nuestro verdadero sustento. Pero Pedro lo que hizo acá fue olvidar todas las enseñanzas, todo lo que de verdad le debería de fortalecer y negó a Jesús 3 veces. Se cumplió lo que el Señor Jesús le dijo. En Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le había dicho que ciertamente se iba a alejar, que su fe iba a ser probada, pero que en su misericordia el Señor lo iba a regresar. Y es en esos momentos de prueba en lo que nosotros quizá nos enfrascamos tanto en la situación, nos enfrascamos en cómo vamos a responder, cómo vamos a resolver, qué va a ser el resultado de todo lo que está sucediendo, que nos enfrascamos en nosotros, nos enfocamos en lo que está sucediendo, que nos olvidamos de la enseñanza que recibimos. El tener el dominio propio, el amor por el prójimo, la paciencia, el gozo del Señor, el amor. Y en vez de eso, optamos por buscar nuestro propio beneficio, por seguir con nuestras cargas. El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ciertamente es lo que nosotros deseamos, pero el Señor nos dice, tomen mi yugo sobre vosotros, porque es ligero al igual que mi carga, parafraseando el pasaje. Y al igual que Pedro, cada uno de nosotros estamos expuestos a caer en algún pecado vergonzoso. Pero lo más importante es esa convicción para arrepentimiento. Ciertamente va a haber momentos en el que vamos a estar en una condición triste, pero el Señor es misericordioso, porque va a haber algo que nos va a diferenciar, que nosotros tenemos la misericordia del Señor a través del conocimiento de la palabra, a través de escuchar la predicación en nuestras iglesias locales, a través de la oración, pero no es tomar estas cuestiones, esos elementos como meramente rutinario y decir Dios es misericordioso y tomarlo a la ligera, sino realmente tener esa convicción. En el Evangelio de Lucas nos dice que Pedro lloró amargamente. Él sabía que había fallado a su Señor y quizá nosotros reconocemos que nuestra conducta no va de acuerdo a la Escritura, que quizá estamos causando vergüenza al Evangelio y estamos fallando y debemos de contristarnos. El llorar ciertamente no nos da la salvación, pero debemos de reconocer nuestra conducta, nuestra condición pecaminosa y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, en el cual podemos hallar gracia y oportuno socorro, misericordia. Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, peligro o espada? Nada nos puede separar del amor del Señor, pero debemos de tener esa verdadera convicción, orar para que el Señor nos ponga esa verdadera convicción y dar testimonio de esa fe en la que hemos creído. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que podamos persistir en estos devocionales. Les invitamos a que puedan compartir estos videos, que puedan darle like y que también puedan suscribirse. Y al igual que nos puedan escribir en la caja de comentarios una reflexión de lo que se han llevado de estos devocionales, de este devocional, y que también de dónde nos escuchan, de dónde nos acompañan. Les estaremos contestando. Muchas gracias. Dios les bendiga. Cada mente nos acerca.